El juzgar a los demás. No juzguéis, vamos a hacer en Mateo ya capítulo, bueno, más bien en la tercera parte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis serás juzgados, y con la medida que midéis os serás medido. Curiosamente pasa eso, que a veces la gente habla, pero hay gente que tiene más y eso ya no le gusta cuando se da cuenta que todos estamos cometiendo errores. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan. Entonces, pues papá no da poco, da mucho. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también de hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entraron por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que la hallan. O sea, hacer el bien siempre. Porque en los tiempos finales muchos van a entrar por la puerta muy estrecha y va a ser complicada. Por sus frutos los conoceréis. Guardaros de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar los frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocido, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, y se mostró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para tu testimonio a ellos. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió al centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo, vendrán muchos del oriente
y del occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, como creíste, te he hecho su criado, y fue sanado en aquella misma hora. Jesús sana a la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera de los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó vuestras enfermedades y llevó vuestras dolencias. Los que querían seguir a Jesús, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, cuando tú mueres es porque ya acabó tu trabajo. Entonces, cuando alguien tiene mucho duelo es porque no ha entendido a qué venimos a la tierra. Jesús calma la tempestad, y entrando él en la barca, para sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él dijo: porque teméis, hombres de poca fe. Entonces, levantando, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Los endemoniados gadarenos. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y estaba padeciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y el demonio le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas, y los que apacentaban huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que fuera de sus contornos. Jesús sana al paralítico. Esto de los cerdos es muy, muy, muy interesante, porque la carne de cerdos está prohibida comerla. Entonces los demonios se fueron a los cerdos. Y ahí quedan muchas leyendas como tal. Jesús sana a un paralítico. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino hacia su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, de tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros pensamientos, en tus corazones? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado potestad a los hombres. Llamamiento de Mateo. ¿Vale? Entonces, los pecados son los causantes de las enfermedades. Hay pecados que tú cometes y hay pecados incluso generacionales. Hay sanaciones que son rápidas, ¿vale? Que es para manifestar la gloria del Hijo del Hombre, ¿vale? Y hay otras en las que hay procesos. Hay enfermedades que no son tan curadas tan fácilmente porque son para proceso interno, para tu proceso de transformación. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado
al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Jesús comía entre publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Jesús venía por los enfermos del alma. Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace la peor rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan al vino nuestro en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto es que cuando se quite el Espíritu Santo, se ayunará porque son tiempos que yo creo que ya estamos en que está la situación muy complicada. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, mientras él decía estas cosas, vio un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Se la secó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y he llegado a la casa y vinieron a él los ciegos. Jesús les dijo, ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo conforme a vuestra fe, os se ha hecho. Ustedes están viendo una cantidad de milagros que Jesús hizo. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Un mundo habla. Mientras salían ellos, he aquí, trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas, que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues el Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Curiosamente, apenas el pastor habló acerca de esta, ¿no? De que se requieren más obreros y los obreros somos nosotros. Predicad el evangelio.